Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos el enorme placer de conversar con Octorina Zamora, una mujer indígena del pueblo Wichí que tiene una larga vida de luchas y de defensas por los derechos de las poblaciones del Chaco Gualamba. Hola Octorina, ¿cómo estás? Desde Embarcación, Salta. ¿Qué tal? Un saludo enorme y un agradecimiento por darme esta oportunidad de poder expresarme acá desde Embarcación, provincia de Salta, más precisamente el portal del Chaco salteño. Muy bien, estamos muy contentos de poder conversar con vos. Yo quería, bueno, presentarte un poquito, por ejemplo, contando que tu nombre en lengua wichí es Cajianteya, espero haberlo dicho bien, que significa mujer fuerte o mujer con fortaleza, lo cual ya nos dice mucho de vos. También contar que vos tenés una larga vida de lucha, digamos, de los derechos y sobre los problemas de tu pueblo, y que por ahí nos cuentes un poquito tu historia. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Es verdad, hace muchos años que uno viene este, luchando, militando, activando. Eh, yo comencé, digamos, mi actividad en esta militancia a los 13 años. Yo vengo de padres que han sido militantes, sobre todo mi papá, eh, un gran militante que participó este, en aquellas épocas del 70. Y entonces, bueno, desde esa militancia política, partidaria, pero también desde la militancia por los derechos de nuestros pueblos, eh, eh, de ver a mi madre, digamos, siempre aguerrida y trabajadora, eh, haciendo conocer la belleza de lo que era el arte wichí a través de sus tejidos, a través de sus tejidos en las hilú, que son las yicas, los bolsones, y también a través de los tapices, las alfombras que ella realizaba, y donde contaba historias, ¿no? Dentro de sus tejidos. Entonces, también con mis hermanos, yo tengo un hermano que fue parte de la creación del CISA, del Consejo Indio Sudamericano, también del AIRA, y también yo desde de esa preadolescencia acompañándolo a él en las reuniones, en aquellas épocas, en Buenos Aires, cuando buscando un nuevo horizonte para mí, mis padres me mandaron a Buenos Aires este, para buscar, digamos, un futuro mejor, pero lamentablemente no se dio desde ese lugar, sino desde otros lugares, ¿no? Porque, bueno, la historia de nosotras, las mujeres indígenas, siempre ha sido desde la marginalidad, desde la explotación. Muchas mujeres o familias inescrupulosas que venían acá al norte a llevar niñas o niños indígenas con la promesa de hacerlos estudiar, pero cuando llegaban a su casa los tenían como empleados, no como empleados siquiera, ¿no? Sino que como sirvientes, ¿no? Donde podían o no darles un sueldo, y el sueldo que no alcanzaba de nada. Bueno, yo lamentablemente caí en manos de gente así, pero bueno, yo creo que el espíritu de lucha que me dio mis padres,
mis hermanos, hizo que no decaiga, al contrario, sino ser curioso también de otras cosas, buscando otro porvenir. Lamentablemente yo no tuve acceso a la institucionalización de los estudios, entonces tenía que buscar desde otros lugares una auto formación, una autocapacitación y bueno, yo vengo de un hogar donde fue una embajada de académicos, de científicos, de extranjeros, de argentinos y también de hermanos de diferentes comunidades y diferentes pueblos indígenas. Entonces, bueno, eso también, digamos, enriqueció mi conocimiento y también las inquietudes de saber un poco más y sobre todo en esta sociedad reinante del pueblo argentino. Esas inquietudes me llevó a buscar a esa gente que venían a mi casa cuando yo era pequeña, y bueno, algunas les encontraba, pero bueno, tenía que seguir caminando, ¿no? Porque solamente era la relación en ese momento acá en embarcación y después era como que ya pasó, entonces nunca me detuve a pensar, sino a buscar y bueno, y en ese tránsito me he encontrado con gente maravillosa, como uno de los académicos que fue Guillermo Magrassi, quien hemos llegado así digamos, a intercambiar conocimientos y también a llegar así en discusiones, ¿no? Para fortalecer tanto el conocimiento de parte de él como de parte mía, pero le agradezco muchísimas cosas a él también, porque yo venía de un mundo donde se marginaba y se expresaba un racismo atroz hacia los pueblos indígenas. Mi familia tuvo que salir de la comunidad, que era Misión Chaqueña, por cuestiones de trabajo y por cuestiones de buscar un futuro. Entonces me tocó ir a una escuela de criollos, ¿no? Donde, bueno, había digamos, de diferentes clases sociales y este es un pueblo de emigrantes, sirio-libaneses, españoles, franceses, argentinos de otras provincias, que nos vinieron a invadir de alguna manera con el nombre del desarrollo, ¿no? Entonces, pero nos hacían sentir como que nosotros éramos ajenos de este territorio. Entonces, digamos, siempre las muletillas de indios de mierda, indios sucios, o sea, nosotros éramos la peor lacra de la sociedad. Entonces, claro, uno va creciendo con eso, a pesar que uno sabe que es diferente, porque nosotros en nuestra casa teníamos nuestra propia cultura, nuestro propio conocimiento, nuestros propios valores, valores hacia la naturaleza, hacia la madre tierra, hacia la familia. Nuestra instrucción era siempre basada en nuestras historias religiosas, para educarnos, ¿no? Desde el abuelo, los tíos, los papás, ¿no? Siempre utilizando esa parte, más allá que por otro lado estaba la Biblia y las sectas religiosas, ¿no? Entonces, pero que eso no evitaba el racismo que se impartía en las escuelas estas de gente no indígena, donde la mayoría de los docentes también eran muy racistas. Por eso tampoco les daban la atención de nuestro aprendizaje como alumnos indígenas. Entonces, mucha gente de mi generación son analfabetos, ¿no? Y de la siguiente hasta el día de hoy, porque también el racismo no da la importancia hasta al aprendizaje
de tu educando, ¿no es cierto? Entonces, llegar a Buenos Aires y conocer a Guillermo, él sabiendo todas estas particularidades de los pueblos donde hay poblaciones indígenas, eh, pudo de alguna manera pudimos hablar, entonces hacer como un análisis ecológico, ¿no? Del pueblo, de la mentalidad del extranjero que de alguna manera se apropia de tu lugar y te hace creer que vos sos el ajeno cuando él es el de afuera, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho ese tipo de charlas, entonces cuando yo salía de las visitas, yo salía muy fortalecida porque era la primera vez que un hombre blanco, no criollo, sino blanco, me hable con esa, digamos, eh, con esa realidad de considerarte un ser humano, ¿no? Desde la perspectiva del hombre no indígena. Yo me fui fortaleciendo desde salir desde un lugar donde todo el tiempo te humillaban, y más allá de que vos te sentías fuerte en tu espacio, pero salías de ese espacio y volvías de nuevo, entonces creo que entre la educación de mis padres, más el fortalecimiento, el entendimiento de este académico, me llevó a sentirme cada vez más segura en ese tránsito de mi adolescencia, ¿no? Y bueno, y así que pude avanzar, creo. Yo lo conocí también a Guillermo, era un estudiante joven y en una época difícil como fue la dictadura, y él nos unió a un grupo y trabajamos colectivamente, y la fuerza que nos daba permanentemente para sostenernos en ese contexto, así que te entiendo también mucho porque tenemos un sentimiento compartido hacia él. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, digamos, por ahí te quería preguntar, tu charla de hoy tenía el interés de hablar de las luchas contra digamos, la violencia hacia las mujeres indígenas. Vos te identificás como una mujer estrella. Tal vez si nos contás un poquito, por un lado, qué significa en la cosmovisión, en la espiritualidad, en la cultura wichí, qué significa ser una mujer estrella y cómo está la situación de las mujeres indígenas hoy en el Chaco Hualamba. Bueno, para hablar de las mujeres estrellas, yo tengo que remontarme a nuestro génesis como pueblo wichí, donde el planeta estaba poblado por los machos, ¿m? Los animales machos. Entonces, nosotras las mujeres veníamos desde el firmamento, ¿no? Porque éramos estrellas, éramos parte de esas luces que iluminan el mundo. Entonces, nosotros llegamos al territorio, a la tierra, a través de sogas que venían del firmamento. Entonces, y vinimos, y cuando los machos nos ven, se sorprenden de tal manera que se quisieron apropiar de nosotros. Entonces, cuando digamos, nosotros nos volvimos de nuevo, y de tal manera que vinimos muy preparadas, que no le dábamos la oportunidad que el macho nos tomen a nosotros. Incluso por cualquier tipo de aberración, nosotros veníamos ya preparadas
que incluso teníamos dientes en la vulva, ¿no? Para evitar cualquier atropello que podía cometer los machos contra nosotros. Entonces, después se da a través, digamos, de esa relación, ¿no? Porque, bueno, la misión era humanizar al macho, humanizar a la humanidad. Entonces, se busca la manera de que haya una relación entre nosotras las mujeres estrellas y el macho que poblaba este mundo, y así nacemos nosotros los seres humanos. Desde un principio, con esa protección. Por eso, repudio totalmente el tema de las violaciones y los abusos cuando dicen que es una cuestión cultural, cuando yo te estoy diciendo desde el génesis de la historia de la mujer estrella, siempre estuvo preparada para que no pase eso. Entonces, ¿por qué? Porque no veníamos con eso de que es cultural. Ser mujer estrella y conocer que nosotros hemos venido a humanizar al macho, nos da la fortaleza y el conocimiento para humanizar a la humanidad, humanizar al macho, y por eso nosotros tenemos que resguardar, porque vamos a ser madres, y como madres somos las responsables de las futuras generaciones. Lamentablemente esto te estoy hablando desde la historia de mi pueblo, desde los 13.000 años. Pero bueno, la historia ha tenido sus transformaciones y nos ha, sobre todo con la venida de los no indígenas, nos ha quitado valores y nos ha metido otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, valiéndose de las presiones, del miedo, de utilizar nuestra historia religiosa como enemigo de nuestras creencias. Entonces de ahí nos obligaban a que no, digamos, a vaciarnos desde nuestra propia historia. Entonces hoy muchas mujeres de nuestros pueblos tenemos que sufrir las consecuencias de ese olvido obligado que hicieron hacia nuestro pueblo, metiéndonos otros valores que no nos sirven en el tránsito de este sistema, ¿no es cierto? Entonces hay que volver de nuevo a buscar los valores en la propia historia. Entonces ahí es donde desde las iglesias cristianas, sea evangélicas o sean católicas, es que tenemos por ahí algunos desentendimientos, ¿no? Porque siempre quieren que nosotros valoremos lo que ellos nos traen, pero que desvaloricemos lo nuestro. El wichí es wichí desde que nace hasta que muere, más allá que le pongan otras cosas. Pero estamos en un momento muy difícil, muy delicado en la humanidad, donde no hay ejemplos para que nosotros podamos tomarnos para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro desarrollo económico. Entonces, ¿qué ejemplo nos pueden dar? Nosotros, le está hablando acá una mujer que viene de una cultura de 13.000 años, no de 2.000 años ni de 200 años, de 13.000 años. Y lo que me ayuda a sobrevivir, lo que me hace dar fuerza, es justamente el conocimiento de mi propia historia. Y eso es lo que yo le digo
a las demás, a mis pares, que debemos buscar las respuestas en nosotros mismos, que es nuestra historia, ¿no? Muy bien, y justamente hemos visto, digamos, últimamente, aunque siempre has estado muy activa, pero mucha actividad militante con respecto a determinados temas que están afectando a los pueblos del Chaco, como la desnutrición, el desmonte, la desaparición de los recursos. Como vos decís, en alguna entrevista que te he leído en diarios de la zona, que es como si les hubieran quitado la farmacia, el supermercado, porque el monte es eso para ustedes, es vida, también es religiosidad, también es creencias. No sé si vos querés contarnos un poquito la situación. Sí, siempre tenemos a nuestros referentes, a nuestros dirigentes, a nuestros caciques en ese reclamo, que es en la parte territorial, ¿no? O sea, hablando de territorio, contra los desmontes, que ya están, digamos, si nosotros no luchamos, no gritamos, eh, prácticamente lo único que falta es que nos tiren al río, que nos ahoguemos, los que estamos cerca del río, los que estamos cerca de los cerros, que nos tiren desde los cerros, ¿no? O agarren y qué sé yo, nos fumiguen, como hicieron en otras épocas, ¿no? De otros, incluso tengo conocimiento que hermanos indígenas de otros países, de los aviones, les largaban ropa infectada con sarampión para que se mueran, ¿no? La verdad que hablar de territorio y desmontes a veces me causa tristeza cuando veo incluso en esa parte de la lucha como que estamos tercerizados. ¿Por qué digo tercerizados? Porque hay muchas organizaciones ambientalistas de las cuales, una principalmente, no he visto nunca que nos haya capacitado, que nos haya, digamos, instruido sobre los derechos, sobre las leyes que hay que nos protegen a nosotros para que nosotros mismos seamos los protagonistas de estas luchas. A nosotros es muy difícil el acceso a la justicia. Entonces, estas ONG, que son las que reciben el financiamiento, los fondos, porque ellos saben hacer los proyectos para que se los financien. Entonces, sería muy importante que muestren que realmente les interesa que sea la voz de los pueblos indígenas los que salgan a luchar. Porque nuestro pueblo, cuando sale a luchar, sale con las mínimas condiciones, no salen en camionetas 4x4, ni tienen plata para comprarse esos mamelucos pintados de tigre, de león. Nosotros cuando salimos muchas veces tenemos que estar en la ruta o digamos, haciéndole piquete a los camiones madereros, con hambre, con sed, porque no tenemos los medios para subsistir. Entonces, es la lucha genuina de nuestros pueblos es bastante dura, pero sin embargo nosotros llevamos adelante y es necesario que esta gente que nos tercerizan, tanto de los empresarios que financian a estas ONG o de los mismos gobiernos, dejen de hacerlo y pongan más atención a la lucha y a nuestras propias voces. Hablando de ese lado, sabemos que el territorio es nuestro y es importante hablar del ordenamiento territorial de una vez por todas. Una ley que sea realmente
visible en la acción, no solamente en la palabra. Hablar de territorio también es hablar de las mujeres, hablar de los niños. Es una vergüenza que nosotros estemos pasando las consecuencias de todo ese atropello, de esa inmoralidad que se comete, beneficiando a los empresarios de parte de los gobiernos. No es casual el hambre, no es casual la desnutrición, no es casual el abandono hacia nuestros niños, hacia nuestros jóvenes. Es todo un plan intencional que se hace. Nosotros vemos cómo hacen las leyes y no las hacen respetar. Justamente nosotros estamos en una lucha que me invitaron las hermanas indígenas de la comunidad Fuiñol, que es Carboncito, donde las hermanas se pusieron la luminosidad para poder salir a luchar por la juventud, por los niños, en contra de digamos de la no aplicación de las leyes. Hay una ley en contra del alcoholismo, de la venta de alcohol a menores de 18 años. Y sin embargo, ni la policía, ni la municipalidad, ni los gobiernos de turno quieren hacer respetar esa ley. Con el tema de estupefacientes, ¿para qué existen los organismos que se tienen que ocupar de las prohibiciones a los niños, a los menores de edad? Y a nadie debería venderse esa gente, esa sustancia que pone estúpido e imbécil a las personas. Las mujeres nos hemos puesto la fuerza para poder ir a luchar por nuestros jóvenes, por nuestro futuro, que son los niños también. Si hacen la ley para no respetarla, nosotros vamos a denunciar. Por eso el 25 de noviembre, en el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer, hemos decidido hacer un llamado a la sociedad de este pueblo Embarcación para que se una a nuestra marcha, para que sancionen a los funcionarios que violan las leyes en contra de nuestras juventudes y nuestras infancias. Por un lado eso, y por el otro lado también el tema de la desnutrición. El tema de la desnutrición en el pasado, Wichí, era una vergüenza que una familia tuviera un hijo desnutrido, porque teníamos para cazar, teníamos para pescar, los frutos del monte, incluso las huertas donde se sembraba sandía, melones, zapallos, batata, papa, siempre había algo para que coma. Entonces, cuando había un chico desnutrido, era realmente una desidia o había algún problema, entonces todos se iban y se reunían. Y generalmente lo ocultaban, ¿ha visto? Porque la misma sociedad wichí sancionaba a esa familia. Entonces nadie quería ser sancionado, nadie quería ser apuntado. Por lo tanto, los niños eran rozagantes porque tenían para comer. Pero hoy, cuando nos despojan de nuestro territorio, cuando nos prohíben la caza, cuando nos prohíben la pesca, cuando alambran parte de los ríos donde vamos a buscar pescado,
¿qué quiere? ¿De dónde quieren que saquemos los alimentos? No hay un programa alimentario realmente serio. Pero aparte, lo peor es que no hay un programa, una apertura, digamos, de darnos trabajo a nuestros jóvenes, a nuestros hombres, a nuestras mujeres. Nosotros no queremos ser mantenidos del Estado. Somos seres humanos. Necesitamos ganar nuestro dinero para que nosotros podamos alimentar a nuestros niños y comprar lo que nosotros necesitamos. Nosotros somos seres humanos y nosotros estamos capacitados como para elegir qué comer, qué vestirnos, cómo vivir. Pero si nosotros no nos dan esas posibilidades o no luchamos por esas posibilidades, siempre vamos a recibir el resto de lo que nos da, no solamente el gobierno, sino la misma sociedad. A veces uno va en las luchas, en los acampes, ¿no? En las encadenadas. Lo primero que hace la gente es limpiar los roperos y darle a los indios. Cuando nosotros buscamos otro tipo de reivindicación, no voy a negar que no necesitamos, porque estamos en las condiciones que estamos, sí necesitamos. Necesitamos ropa, calzado para nuestros niños, necesitamos útiles para la escuela, pero también necesitamos trabajo. El trabajo dignifica al ser humano. Entonces, ¿dónde está, digamos, esa propuesta de abrir fuentes de trabajo? Cuando se hacen las cosas dentro de las comunidades, lo hacen con una total falta de seriedad y llevan al fracaso de sus propios proyectos. Y después dicen, los indios son inútiles, porque no hay capacitación, no hay formación. Entonces eso es en que se agarra. A nosotros nos dan cosas para que fracasemos. ¿Por qué? Porque desde las oficinas todo es para los indígenas, no desde los indígenas. Claro. Yo creo que estamos en otra época donde mínimamente tenemos profesionales indígenas, sobre todo en materia de salud. Desde enero, cuando explotó el tema de la desnutrición en las comunidades wichí sobre todo, estuve pidiendo a través de los medios al gobierno nacional y provincial reunir a todos los médicos indígenas que salen de la academia, que salen de la universidad, ¿no? Doctores en medicina, que se reúnan y con el ministro de Salud de la Nación, como de todas las provincias, donde hay indígenas, y que hablen y dialoguen y planifiquen algo para aplicar algún sistema de salud para nuestra población. Pero parece que no les interesa, no tienen miedo, entonces no quieren solucionar el tema de salud. En el mes de marzo, cuando se declara la pandemia y la cuarentena, el director del hospital de Tartagal, donde yo hacía un servicio voluntario justamente por el tema de los niños desnutridos, apenas se declara la cuarentena, él decide desalojar a los niños en recuperación nutricional. Esos niños que se salvaron de morir de hambre, los lleva a otro lugar, que es un lugar pequeño, que era una sala de terapia pediátrica, mientras que ese lugar de recuperación nutricional era un edificio que se hizo con fondos de la reparación histórica, especialmente para la recuperación de esos niños. Se pronunció Cámara de Diputados de la Nación, INADI, Instituto Nacional de Indígena, el INAI,
como así otros organismos, incluso el museo, para que se devuelva ese centro nutricional, pero sin embargo el gobierno de la provincia de Salta hace oídos sordos, el ministro, ya cambiaron, el nuevo ministro también hace oídos sordos. Justamente antes de ayer, el día lunes, fui al hospital a ver en qué situación se encontraban los chicos. Están en un edificio donde es pediátrico, tiene 3 pisos, pero donde hay chicos con TBC, chicos con otras patologías, que tranquilamente puede volver a debilitar a ese niño en recuperación nutricional, que estuvo en una situación grave. Entonces, todo esto me hace ver que es todo intencional, desde el alcoholismo, la drogadicción, el desalojo a los niños de su propio espacio, que es el centro nutricional, no dar una respuesta concreta, es parte de ese plan genocida que se lleva a cabo. Tengo esperanzas de que este nuevo gobierno, pueda escucharnos, o cuánto más hay que gritar, ¿no?, para ser escuchados. Tengo confianza, ojalá se pueda revertir algunas situaciones delicadas, como es la cuestión territorial, la cuestión de la salud y la educación de nuestros pueblos. Bueno, respecto a la educación, doctorina, también en tus pedidos, en tus reivindicaciones, has hablado de la importancia de la educación intercultural bilingüe, con presencia de maestros que hablen la lengua de los pueblos del Gran Chaco. La lengua, algo que es un elemento primordial para la identidad y la supervivencia de las culturas del Gran Chaco. Sobre eso, ¿querés comentarnos cómo está la situación hoy, digamos? Sí, Salta, como siempre, voy a recalcar que es una de las provincias que más pueblos indígenas tiene, más organizaciones indígenas y más lenguas indígenas que se hablan, ¿no?, más idiomas indígenas, pero es la provincia más racista de la República Argentina. Entonces, y también es una provincia bastante corrupta en materia de educación, ¿no? Porque mucha corrupción, desde los gremios, desde los sindicatos, desde quien maneja la educación. Entonces, así es difícil, digamos, poder tener la seguridad de una buena, digamos, un sistema de académico hacia nuestros pueblos. Nuestros pueblos necesitan un sistema educativo que los valore, un sistema educativo donde se incluya la opinión, las propuestas de los ancianos, las propuestas de los exalumnos de las escuelas, donde han tenido generalmente, digamos, el deber de sacar alumnos con un conocimiento y esas ganas de seguir estudiando. Es muy lamentable que este sistema educativo, más que, digamos, darnos los valores, nos desvaloriza. Yo he mandado jóvenes que han salido de las primarias y secundarias que hay en las comunidades indígenas a estudiar en otros países, y sin embargo algunos tuvieron que volver por falta de una base académica, ¿no? Y eso es la verdad que es lamentable, porque son 12 años prácticamente que estudia entre la primaria y la secundaria, y después para que te reboten en la universidad y te digan, no aprendiste nada. Entonces ahí ya no tiene la culpa el alumno, sino que él le enseñó. Y en las comunidades
hay maestros, hay docentes que son corruptos, hay docentes que son racistas, pero así también hay docentes que son mínimamente, que realmente le interesa que los jóvenes se formen, se capaciten, puedan estudiar alguna profesión, ¿no? Yo recuerdo una vez que uno de los profesores, cuando mi hijo iba a la secundaria, siempre, si no era huelga, era carpeta médica, y bueno, los chicos les reclaman, ¿no? Que por qué siempre están, digamos, sin profesores. Y uno de los profesores, que incluso creo que era directora, que le dijo, ¿para qué quieren ustedes estudiar si van a terminar de bolseros en las poroteras? Hoy mi hijo es médico, ¿viste? Pero muchos chicos quedaron en el camino. Es muy Vos triste que un docente les diga eso, ¿no? muy triste. Vos tenés hijos profesionales. Sí, sí, y debo decir públicamente mi agradecimiento al comandante Fidel Castro, que es a quien yo le escribí aquella vez pidiendo las becas. Este, de hecho, mi hija es la primera, mis hijos son los primeros médicos wichí en toda la historia de 200 años de república y más de 500 años de conquista, ¿no? Entonces, lamento mucho que no haya sido este país que le haya dado la posibilidad, un país pobre como es Cuba, pero bueno, tener el honor de que mis hijos hayan salido de la Escuela Latinoamericana de Medicina, creada por el comandante Fidel Castro, ¿no? Así que Bueno, bueno, la tuvieron, educación creo que es una situación que hay que tomar con mucha seriedad, y trabajar con los ancianos, sobre todo, ¿m? Porque ellos son los transmisores. En nuestra cultura, el que enseña es el que, desde que cumple los 50 años, no el que cumple 18 años, no el que se acomoda como ahí, porque el cacique dice que tiene que ser el traductor, no, ¿visto? Entonces, es desconocer a veces nuestra propia gente que desconoce nuestra propia cultura, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tiene que estar más involucrada la gente mayor en el diseño de la educación para el futuro de nuestros niños y adolescentes. y también quería mencionar y recordar que hace 2 años, en otro contexto político, vos fuiste homenajeada y distinguida por la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Y en esa oportunidad pronunciaste un discurso bastante importante, con mucho contenido, encendido por la defensa de tu pueblo. ¿Nos podés recordar cómo fue esa situación? Sí, la verdad que eh, yo siempre, cada vez que entré a la Cámara de Diputados, siempre fue para reclamar cosas, ¿no? Y entonces, la verdad que desde allí hayan valorado el trabajo que hacemos los luchadores indígenas, porque yo, si bien yo físicamente recibí ese premio, pero yo creo que fui en representación de todas las mujeres indígenas, luchadoras o no, pero que son, digamos, la fuente de mi conocimiento y la fuente de mi fuerza. Entonces, creo que eso me dio también el valor para decir todas las cosas que yo dije, eh, porque es verdad que muchos legisladores desconocen nuestras realidades, ¿no? Entonces, en ese momento yo pedí que ellos deberían instruirse un poco más, para poder, digamos, desde allí, bueno, apoyar nuestros reclamos, ¿no? Eh, Después, me recuerdo que me decían que algunos se sintieron muy tocados
legisladores, y bueno, vino Doctorinas y nos mandó a estudiar, ¿viste? Entonces, era un poco gracioso para mí, pero en realidad, a veces yo veo que hay mucho desconocimiento de nuestro pueblo, ¿no? No solamente somos seres humanos, sino somos historias vivas, historia que lo que ustedes dicen prehistoria, nosotros venimos desde ese lugar. Yo hablo un idioma histórico, pero prehistórico para ustedes, ¿no? Pues tengo sonidos culturales, ka, gente, ya. Vengo soy de la parte wichí, digamos, por ejemplo, en el Gran Diluvio, en el Gran Diluvio, salva a un grupo de wichí y hace una caverna y nos mete ahí. Bueno, cuando pasa el diluvio, nos saca. Entonces, de ahí nacemos nosotros, por eso nos llamamos Chohuejhuos, los Chohuejhuos, los cavernícolas, ¿no? Entonces, y desde nosotros salen las otras parcialidades, Teuxleley, Tañiseley, de todos los lugares. Entonces, nosotros, como los sobrevivientes de aquel diluvio, tenemos esa fuerza en la palabra, tanto al hablar en otro idioma y hablar el nuestro. Yo tengo fuerza, quiere decir, nuestra pronunciación es así. Sí, pero fue muy emotivo. Bueno, y vos, yo estaba viendo, digamos, también que tanto en la entrevista que leí en el libro Mujeres Dirigentes Indígenas, que salió en el 2007, donde hay una hermosa entrevista y contás parte de tu historia, como en el final de ese discurso vos haces el mismo saludo al final, que es que el sol nos acompañe, pero en tu lengua, me gustaría que lo digas, en tu idioma. Sí, igual Namehen. Tiene doble significado, porque es igual Namehen, que decir, nos acompañó el sol, nos acompañó el día, nos acompañó la energía. Igual Namehen, que el sol nos acompañe. Porque todo lo que nosotros hablamos tiene todo una poesía, como yo digo, que una vez con Guillermo estaban haciendo así como, ¿cómo que se llama? Esto para abrir los libros, ¿habito? Para poner en la hoja en estas cosas. Bueno, entonces me decía en wichí. O sea, hay muchos de esos que están en wichí que yo le hice la traducción. Entonces cuando llegó me dice, ¿cómo se dice hermano? Entonces yo le digo, o sea, cuando no, o sea, hermano es ochilá o chinis, cuando se habla de el que, o sea, de la parte de la mamá. Pero también se dice o es cuando es tu par, ¿no? O él quiere decir yo, él, otro. ¿Entendés? Es como yo soy vos y vos soy yo. Eso es, claro. Te quiero decir, ese tipo de significado, no es solamente decir hermano o amigo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vengo y te saludo, digo amtena. No es solamente un saludo de hola, sino vos, te, atrás, pasado. Ahora. ¿Entendés? O sea, entonces, ¿cómo es la traducción? Vos ahora, a pesar de mucho tiempo, en mí. ¿Ves? Es el idioma nuestro. Muy hermoso. Mira, doctorina, la verdad es que, bueno, ya tendríamos que ir
promediando la charla, me gustaría que vos digas lo último que querés decir, recordemos la marcha del 25 y también yo sentí que hoy nos acompañó el sol, no sé qué sentiste vos. Sí, la verdad que sí, Mónica, hablar con vos para mí es un placer. También pensando en tu trabajo, que es honorable para nosotros, más allá del dolor, porque no es fácil estar en un museo con historias cautivas de nuestro pueblo. Quiero agradecerte, quisiera muy pronto poder materializar la repatriación de los hermanos desde ese museo, que la verdad será un honor para mí y quiero que sea un honor para vos, para la gente del museo. La verdad que hacer retornar a los hermanos a sus espacios territoriales donde pueda liberarse sus espíritus, para nosotros es importantísimo. Creo que la fuerza de ellos son lo que nos da fuerza a nosotros las mujeres para seguir luchando por nuestro futuro, para que no haya más espacio en los museos, que ya no sea un espacio para nosotros los museos, para que las historias, las malas historias, no sean parte de la historia nuestra, sino que sea una historia de construcción, de desarrollo, de vivencia más que de sobrevivencia. Nosotros como mujeres tenemos este rol como mujeres estrellas de iluminar. Entonces creo que esta marcha, justamente en ese día, en el marco de la no violencia contra la mujer, por estas, digamos, en honor a estas mujeres que fueron asesinadas, ¿no? Las mariposas, para nosotros también es un honor poder hacerla esa fecha, reivindicarlas a estas mujeres víctimas del machismo, víctimas de las dictaduras militares, ¿no? Justamente ese día reclamar por el futuro de nuestras niños y jóvenes, creo que no estamos desacertadas. Y bueno, alguien que escucha este conversatorio quiere mandar una adhesión, puede mandarlo, pueden también colaborar, ayudarnos. Esto es la primera vez en la historia de las mujeres estrellas que se paran frente a los hombres, los referentes, los caciques, los dirigentes, que con su silencio cómplice, ¿ah?, hacen la vista a otro lado y permiten que nuestros niños, que sigan envenenando a nuestros niños. Antes lo hacían con las personas grandes, los ingenios azucareros, para poder tenerlos explotándolos y les daban el alcohol. Pero ahora ya es con los niños, y no para explotarlos, sino para tenerlos dormidos y para que sigan violentando nuestro ambiente, nuestros derechos. Y eso ahora no lo vamos a permitir. Yo quiero reivindicar el nombre de la hermana Patricia Ferreira, que es una de las mujeres que dijo basta. Ella es de la comunidad del Carboncito, que es una de las que convocan a la marcha del 25 de ahora de noviembre. Bueno, entonces vamos a estar acompañándolos, doctorina, y cuando escuche nuestra conversación
a través de las redes del museo. Vamos a ver si podemos compartir los sentimientos y acompañarlos en esa marcha y además ir hacia una confluencia, por esto que vos decías, de los museos y la devolución de los restos de los ancestros, pero además que yo quería también decir que nuestro museo en particular tiene como misión dar a conocer la multiculturalidad de nuestro país, en particular sobre el Chaco. Queremos que se conozca la riqueza cultural, lingüística, espiritual, y por eso en nuestras visitas guiadas también tenemos como misión revitalizar desde, en este caso estamos en Buenos Aires, pero también con la posibilidad de compartir con vos esta hermosa conversación, que se conozca la riqueza que tenemos en nuestro país, la multiculturalidad, y que seamos un país realmente multicultural, como deberíamos ser hace mucho tiempo. Yo estoy muy agradecida. Quiero decirte que este espacio, cuando vos quieras, es tuyo o de tus compañeros de lucha, de tus hermanos, de tu pueblo y de los otros pueblos del Chaco, y que siempre los vamos a tener presentes en nuestros, digamos, espacios para compartir. Muchísimas gracias por este espacio, en nombre mío y en nombre de mis hermanas. Gracias.